Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las novelas turcas y por supuesto, para los que nos encanta el drama y el romance. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón en tantas series increíbles, y por supuesto, de Can Yaman, ese galán turco que, Dios mío, simplemente nos tiene a todos suspirando. Y lo más importante, vamos a hablar de ese rumor que explotó en Internet, esa revelación impactante. ¿Recuerdan? Amo a Can, pero ¿el amor es suficiente? ¡Guau! Solo con decirlo, ya siento la emoción. Y sé que muchos de ustedes también la sienten. Porque, seamos honestos, cuando hablamos de Demet y Can, hablamos de una química en pantalla que parecía traspasar la pantalla, ¿verdad? La serie Erkenci que los unió nos regaló momentos inolvidables, y la especulación sobre si esa chispa era real fuera del set fue intensa. Y es que ¿quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can? Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos de novelas, actores, chismes, y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. ¿Qué sabemos realmente? ¿Qué ocurrió? ¿Qué significa esa frase? Amo a Can, pero ¿el amor es suficiente? Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo y sumergirnos en el universo vibrante de Erkenci. Esta serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un auténtico fenómeno. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba a la perfección comedia romántica, drama y por supuesto, una estética visual impecable que resaltaba la belleza de Estambul y sus alrededores. El éxito de Erkenci no se limitó a Turquía. Rápidamente la serie se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos otros rincones del planeta. La trama fresca, los personajes entrañables y sobre todo, la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman fueron los ingredientes clave de este triunfo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fervor en las redes sociales y en la prensa que pocas producciones logran alcanzar. El auge de la química en pantalla, Sanem y Can, una historia que conquistó el mundo. En Erkenci la historia de amor entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de los episodios, desde los primeros coqueteos y malentendidos hasta la consolidación de un amor profundo y apasionado. Los guionistas supieron construir una narrativa sólida, con giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional que mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento actoral, encarnó a Sanem de manera magistral. Logró transmitir la inocencia, la vulnerabilidad y la determinación de la joven protagonista, conquistando al público con su sonrisa y su carisma. Can Yaman, por su parte, con su atractivo físico y su capacidad para interpretar roles dramáticos y cómicos, encarnó a Can con una intensidad que traspasaba la pantalla. La combinación de ambos fue explosiva. Las escenas románticas entre Sanem y Can eran especialmente comentadas. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía rebosar pasión y complicidad. Los fans, con su imaginación y su deseo de creer en el amor, comenzaron a especular sobre si esa química era real, si existía algo más allá de la ficción entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de ver a Demet y Can juntos en la vida real. La presión de la fama, el escenario mediático y las expectativas de los fans. La fama para los actores de Erkenci fue un torbellino. De repente se encontraron en el centro de la atención mediática. Cada paso que daban, cada declaración que hacían, era analizado y comentado. Los fans los seguían, los esperaban en los sets de grabación, en los eventos, en los aeropuertos. La presión era enorme. La prensa del corazón,
siempre ávida de noticias sobre la vida privada de los famosos, se centró en Demet y Can. Cada foto juntos, cada interacción en las redes sociales, era interpretada como una señal de que entre ellos había algo más que una relación profesional. Los paparazzi los acechaban, buscando capturar imágenes que confirmaran los rumores. En este contexto, la relación entre Demet y Can se convirtió en un tema de debate constante. Los fans creían en ellos y querían ver su amor hacerse realidad. Las revistas y los programas de televisión dedicaron horas a analizar sus gestos y sus palabras, intentando desentrañar la verdad. *** La famosa frase, ¿realidad o rumor? El enigma de amo a Can, pero, ¿el amor es suficiente? ***. En medio de este fervor mediático surgió la famosa frase que hoy nos ocupa, amo a Can, pero, ¿el amor es suficiente? Esta frase, que supuestamente habría sido pronunciada por Demet Özdemir, se convirtió en un tema de debate y especulación. Es importante destacar que hasta donde se sabe, Demet Özdemir nunca pronunció esta frase directamente en una entrevista o comunicado oficial. No hay grabaciones ni transcripciones que confirmen que estas palabras salieron de su boca. Sin embargo, la frase se propagó rápidamente por Internet, alimentando las teorías y los rumores. ¿De dónde surgió esta frase? ¿Cómo se originó? Es probable que se trate de una interpretación de la situación, una frase que los fans y los medios de comunicación utilizaron para expresar la complejidad de la relación entre Demet y Can. La frase, aunque no fuera una declaración literal, resonó con fuerza entre los seguidores de la serie y de los actores. Para muchos se convirtió en una forma de entender la situación, de explicar por qué la relación entre Demet y Can no prosperó fuera de la pantalla. ***. Interpretaciones de la frase, ¿qué podría significar? ***. Si analizamos la frase amo a Can, pero, ¿el amor es suficiente? Podemos encontrar varias interpretaciones posibles. Las dificultades del mundo del espectáculo ***. La frase podría ser una reflexión sobre las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, la distancia, todos estos factores pueden poner a prueba cualquier relación, por fuerte que sea el amor. Las prioridades y las carreras profesionales ***. La frase podría indicar que las prioridades de Demet y Can eran diferentes. Ambos actores estaban en un momento crucial de sus carreras, y sus ambiciones profesionales podrían haber jugado un papel importante en sus decisiones. La distancia y el tiempo la distancia geográfica y el tiempo que pasaban separados, debido a sus proyectos profesionales, podrían haber influido en la dinámica de la relación. La distancia puede ser un factor determinante en la evolución de cualquier relación. La reflexión sobre el amor y la realidad La frase podría ser una reflexión sobre la naturaleza del amor. El amor es un sentimiento poderoso, pero no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos de la vida. A veces, por más que nos amemos, las circunstancias nos separan. El después de Erkentzikos, caminos separados, carreras brillantes Después del éxito de Erkentzikos, Demet Özdemir y Can Yaman tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras profesionales, demostrando su talento y su capacidad de adaptación. Can Yaman, un ícono internacional Can Yaman, con su creciente popularidad, se enfocó en proyectos internacionales. Participó en series y películas en Italia, España y otros países, consolidando su fama a nivel global. Su presencia en eventos y su actividad en redes sociales lo convirtieron en un ícono de la moda y un referente para sus fans. Algunos de los proyectos más destacados de Can Yaman después de Erkentzikos incluyen By Jane, emoticono besos, una serie turca que protagonizó junto a la actriz Ozge Gurel. Viola come il mare, una serie italiana en la que interpretó al personaje principal. Sandokan, una serie italiana en la que interpretó a Sandokan, el famoso personaje de las novelas de Emilio Salgari. Demet Özdemir, triunfando en Turquía y más allá. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que cautivaron a la audiencia. Su talento actoral y su versatilidad le permitieron asumir roles muy diferentes, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos.
Algunos de los proyectos más destacados de Demet Özdemir después de Erkencikus incluyen ****Dodu Unep Kaderindir, emoticono besos, una serie basada en una historia real sobre una joven que busca su lugar en el mundo. ****Adnfara, emoticono besos, una serie de acción y drama en la que interpretó a una joven que lucha por proteger a su hijo. Las vidas sentimentales actuales, un nuevo capítulo *****. En cuanto a sus vidas sentimentales actuales, ambos actores han seguido adelante. Han tenido relaciones y han experimentado nuevas etapas en sus vidas personales. Demet Özdemir se casó con Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Sin embargo, este matrimonio, lamentablemente, llegó a su fin después de unos meses. Actualmente Demet se encuentra enfocada en su carrera profesional y en disfrutar de su vida personal. Can Yaman también ha tenido relaciones sentimentales. Aunque siempre ha mantenido su vida privada con cierta discreción, ha sido objeto de atención mediática por sus relaciones. Actualmente se encuentra concentrado en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal. ****El amor en el mundo del espectáculo, una reflexión final ****. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el amor en el mundo del espectáculo. La química en pantalla, los rumores, la presión mediática, las expectativas de los fans, todo esto crea un entorno particular que puede influir en las relaciones sentimentales de los famosos. Es importante recordar que las vidas de los actores son diferentes a las nuestras. Están expuestos a una gran presión, a la opinión pública y a las expectativas de sus seguidores. Las relaciones en ese contexto pueden ser más difíciles de mantener. La frase amo a Can, pero el amor es suficiente encapsula la complejidad de la situación. Sugiere que a pesar del amor, existen otros factores que pueden influir en el destino de una relación. La distancia, las prioridades, las agendas apretadas, todo puede jugar un papel importante. Conclusiones y reflexiones finales En resumen, podemos extraer varias conclusiones de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. 1. La química en pantalla y la realidad La química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. La magia que vemos en la pantalla es el resultado del trabajo de los actores, la dirección y la edición, y no necesariamente refleja la realidad de sus vidas privadas. 2. La crítica a la información en Internet Es fundamental ser críticos con la información que encontramos en Internet. Los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad, y es importante verificar las fuentes y no creer ciegamente en todo lo que leemos. 3. El talento y la trayectoria profesional Tanto Demet Özdemir como Can Yaman son actores talentosos que han logrado construir carreras exitosas. Han demostrado su valía y su capacidad de adaptarse a los desafíos de la industria del entretenimiento. Su éxito es el resultado de su esfuerzo, su dedicación y su pasión por su trabajo. 4. La naturaleza compleja del amor El amor es un sentimiento complejo y multifacético. No siempre es suficiente para superar todos los obstáculos de la vida. A veces, a pesar del amor, las circunstancias nos separan, y es importante respetar las decisiones y los caminos que cada uno elige. 5. El aprendizaje y el crecimiento personal La vida está llena de altibajos, de amores y desamores. Cada experiencia nos enseña algo nuevo, nos fortalece y nos permite crecer como personas. Las relaciones, incluso aquellas que no terminan como esperábamos, nos dejan lecciones valiosas. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que, aunque los finales felices sean hermosos, la vida real es mucho más compleja y llena de matices. Debemos aprender a disfrutar de las historias y de la magia que nos ofrecen las novelas, pero también a ser críticos y a no idealizar la vida de los famosos. Preguntas y reflexiones para la audiencia Ahora me gustaría invitarlos a ustedes, mi querida audiencia, a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad entre Demet y Can? ¿Qué piensan de la frase amo a Can, pero el amor es suficiente? ¿Consideran que la presión mediática y las expectativas de los fans influyeron en la relación de alguna manera? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre el amor, la fama y la vida? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan.
Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten explorar este tema desde diferentes perspectivas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.